Según el DANE, más de 210.000 niños y niñas entre los 5 y 16 años en Colombia no asisten al colegio. Las regiones con mayor exclusión educativa son La Guajira, el Chocó y Vaupés. En Colombia, la educación es un derecho. Está escrito, firmado y prometido. Pero, ¿qué pasa cuando lo escrito no se cumple? ¿Cuando el derecho se convierte en un privilegio? Bienvenidos a Educación en Deuda, un podcast donde reflexionamos sobre la promesa que nos hizo la Constitución y la realidad que aún nos duele. Hoy analizaremos el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991, cual consagra la educación como un derecho fundamental y un servicio público con función social. Un artículo que, más allá de la ley, representa la base del desarrollo de cualquier país. Pero después de 34 años, ¿podemos decir que se cumple? Te invitamos a quedarte con nosotras y descubrirlo. El artículo 67 dice textualmente que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Esto significa que no es un favor del Estado, sino una obligación, un deber de garantizar que todas las personas, sin distinción, accedan a una formación integral. La norma también aclara que la educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años y debe incluir como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. Además, establece que la educación media debe preparar a los jóvenes para la vida laboral, para la participación ciudadana y para el ingreso a la educación superior. El artículo agrega algo muy importante. La educación debe formar en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia. Es decir, no solo enseña conocimientos, sino también valores y convivencias. En teoría, este artículo coloca a la educación como el corazón del proyecto social de la Constitución del 91, una Colombia más justa, democrática y equitativa. Pero la práctica nos demuestra que ese corazón late con desigualdad. La historia que vamos a contar ocurre en La Guajira, uno de los departamentos con mayores desafíos educativos del país. Allí vive Jocelyn Epiayú, una niña guayú de 10 años en el corregimiento de Ciapana, municipio de Uribia. Cada mañana, Jocelyn se levanta antes del amanecer. Camina casi 1 hora y media para llegar a su escuela, una construcción de madera sin electricidad. Cuando hay agua, pueden cocinar en el colegio. Cuando no, los niños vuelven a casa sin almorzar. Su maestra, una joven licenciada que llega desde Riohacha, solo puede dar clases 3 días a la semana porque no hay transporte suficiente ni recursos para hospedarse en la comunidad. Según cifras del DANE publicadas en 2024, el 4,1% de niños y niñas entre 5 y 16 años en Colombia están por fuera del sistema escolar. Eso equivale a más de 210.000 menores. En La Guajira, el índice de inasistencia es más del doble del promedio nacional, alcanzando el 9,8%. Jocelyn sueña con ser maestra para enseñar en su comunidad, pero sabe que si no hay continuidad en su formación, ese sueño podría perderse. Jamás se graduaría o alcanzaría una básica primaria. Su historia no es una excepción, sino el reflejo más bien de un país donde la geografía y la pobreza siguen decidiendo quién estudia y quién no. Es así como el caso de Jocelyn muestra que aunque la Constitución garantiza la educación como derecho, la brecha entre la norma y la realidad es profunda. No basta con declarar el derecho, hay que hacerlo posible. El Estado ha creado programas como Jornada Única, Computadores para Educar y Alimentación Escolar, pero su cobertura sigue siendo desigual. Según el Ministerio de Educación, solo el 36% de los colegios rurales tienen conectividad a Internet y en algunos municipios el transporte escolar ni siquiera existe. Esto significa que la educación pública sigue dependiendo del lugar donde se nazca. En ciudades como Bogotá o Medellín, la cobertura supera el 95%, pero en zonas rurales dispersas apenas llega al 60%. Y más allá de las cifras, hay una deuda ética. La educación, según el artículo 67, también debe formar para la paz, para la democracia y para la participación ciudadana, como lo mencionamos en un principio. Pero, ¿cómo hablar de participación cuando hay niños que no pueden ni llegar al aula? Tal vez el problema no sea solo de acceso, sino de calidad. Los estudiantes rurales enfrentan mayores dificultades en lectura y matemáticas,
y muchos docentes trabajan sin materiales ni capacitación continua. El artículo 67 nos invita a pensar la educación como el alma del país, pero cuando el alma se educa a medias, la sociedad se queda incompleta. Entonces, ¿por qué no se cumple el artículo 67? Las razones son estructurales: falta de investigación, desigualdad territorial, corrupción y abandono estatal. En primer lugar, el presupuesto educativo, aunque ha aumentado, sigue siendo insuficiente frente a la demanda. Según el Ministerio, en 2024 el 80% de los recursos se destinan al pago de nómina docente, dejando poco margen para infraestructura, transporte o tecnología. Además, la infraestructura escolar es precaria. Más de 7.000 sedes rurales presentan deterioro grave o riesgo de colapso. Hay escuelas sin agua, baños o electricidad, especialmente en zonas apartadas como el Pacífico, la Guajira por supuesto y la Orinoquía. Otro factor es la formación docente. Muchos profesores, sobre todo en zonas rurales, no cuentan con capacitación continua ni con materiales adecuados. Esto no es culpa individual, sino del abandono institucional. A esto se le llama la suma de la desigualdad digital. Aunque programas como Computadores para Educar han llegado a varios municipios, solo el 36% de los colegios rurales tienen acceso a Internet estable. Así, la brecha educativa entre el campo y la ciudad sigue creciendo. En el caso de Jocelyn, el artículo 67 se vulnera todos los días, porque no hay infraestructura, porque los profesores no pueden llegar, porque el Estado no logra garantizar el derecho básico y constante de estudiar dignamente. Y es que la educación no se vulnera solo cuando se niega la entrada a una escuela, sino también cuando se ofrece una educación sin calidad, sin herramientas y sin oportunidades. El resultado es un ciclo de exclusión. La falta de educación mantiene la pobreza y la pobreza impide estudiar. Así, el artículo 77 queda atrapado en el papel, mientras el país pierde generaciones enteras de talento y esperanza. Pero no todo está perdido. Hay caminos posibles para cerrar la brecha. Uno de ellos es aumentar la inversión en infraestructura rural y hacer seguimiento real a los contratos. No basta con asignar dinero, hay que garantizar que se ejecute y llegue a las escuelas que más lo necesitan. También es clave dignificar la labor docente. Esto implica mejorar su formación, acompañarlos con tecnología y darles estabilidad laboral, especialmente a los que trabajan en zonas rurales o de conflicto. Otro paso es impulsar la conectividad educativa. Internet debe ser tratado como un servicio público esencial, no como un lujo. Llevar señal a los territorios más aislados es también garantizar el derecho a la educación. 34 años después, el derecho a la educación sigue siendo un ideal que no se cumple plenamente. Y finalmente, la educación debe dejar de verse como gasto y asumirse como inversión social. Un país con educación sólida no solo tiene más empleo, sino menos violencia, menos corrupción y más democracia. Hace que las personas se transformen, les da herramientas para ser críticas, para poder vivir, defenderse, progresar y decidir. Sin embargo, historias como la de Jocelyn también demuestran la fuerza de quienes no se rinden y la importancia de que la educación llegue a los lugares más olvidados. El artículo 67 no es solo un texto legal, es una promesa colectiva, una promesa que nos incluye a todos, Estado, sociedad y familia, como responsabilidad de educar y de construir un país. Porque cuando la educación se cumple, no solo se transforma una vida, se transforma Colombia. Esto fue Educación en Deuda, 34 años del derecho que aún espera cumplirse. Un podcast sobre educación y constitución realizado por Laura Daniela Borges, Laura Valentina Chaparro, María Paula Hernández y María Paula Nigrinis.